estos hombres distinguidos encontramos a José. A José se le llamó el soñador, aquel que se atrevía a ver más allá que los demás, aquel que Dios se le reveló en una forma única. Y qué bueno es saber que Dios se revela, qué bueno es saber que Dios llama, qué bueno es saber que Dios escoge. Dios no te escogió a ti ni me escogió a mí por nuestra habilidad o talento. Dios nos llamó porque a Dios le dio la gana de llamarnos. Lo bueno de Dios es que cuando Dios va a llamar, Él no anda buscando el mejor que cante, el mejor que hable, el mejor que predique, el mejor que lo haga. Dios anda buscando a aquel que se atreva a decirle: heme aquí, Señor, estoy dispuesto a servirte. Amén. Yo siempre lo he dicho y lo repito en el día de hoy. Si yo fuera Dios, a ninguno de ustedes, incluyendo mi persona, hubiera escogido. Porque el que no tiene tinga, tiene mandinga. Allá en los campos de Centro y Sudamérica, para que me entiendan la gente que no es del Caribe, se dice que el que no tiene de azteca, tiene de maya. Pero lo bueno de Dios es que conociendo tus faltas, conociendo tus debilidades, conociendo tus caídas, conociendo cómo habla, conociendo cómo viste, conociendo lo que hace, con todo y eso su misericordia te alcanza, porque Él es un Dios de perdón y un Dios de amabilidad. Hermanos queridos, José fue llamado por Dios. Y qué bueno es ser llamado por Dios. El privilegio mayor que puede tener un ser humano sobre la faz de la tierra es ser llamado por Dios. La gente más importante en la tierra son la gente llamada por Dios. Que usted se convierte en el vidente, en el profeta, en la voz, en el atalaya del Dios del cielo. Que Dios habla por tu boca, que Dios se expresa por tus labios, que Dios pone en ti una palabra motivadora y a veces una palabra que exhorta, pero Dios te llamó para que cumpla su ministerio. Qué pena que hay gente que no entiende lo que es ministerio. Los que no saben lo que es ministerio quieren meterse en el ministerio. Pero los que están en el ministerio saben de lo que yo hablo. Oye, hermano, usted visita ciertos países. Usted piensa que le van a tratar como un rey y termina siendo tratado como un plebeyo. Que le toca dormir como nos pasó el hermano Obispo y mi persona en Tinaja, México, que nos metieron en una caseta en medio del desierto con 5 o 6 pulgadas de arena que tapaba nuestros pulmones y tapaba nuestra respiración, que en medio de aquel campamento atroz y crítico, con todo y eso podíamos levantar nuestras manos y junto con el hermano Hilario Rodríguez decir: aquí estamos alabando y bendiciendo al Dios del cielo. El ministerio cuesta más de lo que usted se imagina. Pero todo el mundo quiere ministerio en el día de hoy. Es más, todo el mundo en el día de hoy lo que quieren es tener título. Y nos matamos por los títulos, y nos matamos por ser cabeza y no cola, y nos matamos por levantarnos en medio de la gente, dejando ver que nosotros somos los que somos. Y una verdad que en este día se va a publicar desde este púlpito es que el único grande entre nosotros se llama Jesús de Nazaret. ¡Qué pena! La gente quiere ministerio sin pagar el precio. Que piensan con quién va a tumbar, a quién va alcanzan el mundo, que piensan que con un poquito aquí y un poquito allá son los que son. El hermano José fue llamado por Dios. Y cuando el hermano José, este joven José, contaba sus sueños, la gente se molestaba. Cuando Dios te llama a algo, la gente se va a molestar contigo. Cuando usted esté en el pastorado, usted sabe que todo lo que usted dice a la gente le molesta. Que están ahí diciendo: lo dijo por mí. Y la verdad es que por usted que se acaba de decir, para que entienda que ha llegado la hora del cambio. La gente a veces no puede predicar cuando está en el ministerio, porque si habla de los que no vienen a la iglesia, se enoja el hermano. Si habla de los que no diezman, se enoja el otro hermano. Si hablan de los que no ponen empeño a lo que hace, se enoja la maestra de escuela dominical. Y la realidad, hermano, es que aquel que ha sido llamado por Dios tiene que decir lo que Dios mandó a decir, le guste a la gente o no le guste, porque usted tiene un compromiso con el Dios del cielo. José contaba sus sueños y un día se levanta y dice: soñé que estábamos en el campo y los manojos de ustedes, mis 11 hermanos, se estaban doblegando hacia mí. Al
otro día se levanta y dice, tuve un sueño raro que el sol, la luna y 11 estrellas me estaban adorando. ¿Saben qué, hermanos? La gente se molestaba con José porque no entendían la visión de Dios. El que no entiende la visión se enoja. El que no entiende la visión se molesta. El que no entiende la visión se queja. Pero cuando Dios te llamó a cumplir una visión, te ayude la gente o no te ayude, la visión se va a llevar a cabo con el poder de Dios. Que nunca falta el que habla de más y el que comenta. Allá José se molestó la familia, ustedes saben la historia, lo vendieron. Llegó a ser esclavo. El señor Potifar y la señora Potifar lo compraron. La viejita se enamora de él. Ustedes saben que fue acusado injustamente. En el tiempo bíblico no estaba Johnny Cochran, ni estaba Shapiro para defenderle. No estaba Al Sharpton para hacer bulla, ni había gente importante para sacarlo en libertad. No existía el DNA, ni existía ningún tipo de evidencia para soltarlo. Sin embargo, aquel muchacho que fue acusado de violación, él sabía que Dios le había dado una palabra. Y yo quiero decirte algo, amigo. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. Lo que Dios dice va a pasar. Lo que Dios expresa de sus labios, tarde o temprano se va a llevar a cabo. Oiga, Dios cuando habla, lo que Dios habla tiene que pasar. Si Dios te prometió una casa, aunque tú tengas el peor de los créditos, Dios te da la casa. Si Dios te prometió que saca a tu hijo de la cárcel, aunque el abogado y el fiscal y el juez digan que no, Dios lo saca. Porque cuando Dios habla, lo que Dios dice se tiene que cumplir. Pasaron años, más de 17 para ser exacto. José llega a hacer lo que Dios dijo que iba a hacer. Y qué bueno saber que lo que Dios promete se cumple. Salmo 105 dice, hasta la hora que Jehová cumplió su palabra. Estuvo preso hasta que Dios dijo. Estuvo en problemas hasta que Dios dijo. La prueba estuvo hasta que Dios dijo. Un día va a llegar el cumplimiento de la promesa de Dios. A lo mejor tú estás en dificultades y en lucha, pero todo va a ser hasta que Dios diga, el tiempo ha terminado. Esa enfermedad puede estar en el cuerpo hasta que Dios diga que la enfermedad ha sido sanada. La dificultad puede estar latente hasta que Dios hable. Y cuando Dios hable, lo que Dios dice tiene que pasar. Oiga, Faraón soñó. Hay un día que Faraón va a soñar para Dios glorificarse. ¿Y saben lo que pasó? El joven José trajo la interpretación ahora un poquito más metido en años y llegó al lugar donde Dios le dijo. José trajo bendición a su pueblo. Aquellos 70 que entraron empezaron a multiplicarse y ya era una gran multitud. Dice la Biblia que era alrededor de más de 1 millón de personas, casi 2 millones, dicen la mayoría de los comentaristas bíblicos. Aquella multitud comenzó a crecer, pero a José le llegó el día de morir. Y la verdad es que todos los que estamos aquí, un día nos vamos a morir. Además, mira del lado y dile, tú también te vas a morir un día. Que la gente piensa que no se va a morir. Un día tú vas a enganchar los guantes y vas a esconder los chambones. Un día te van a llenar los rotitos de la nariz con algodón y te van a poner a mirarte la barriga en un ataúd. Pero lo bueno es que los que están en Cristo, aunque se muera, entren a una vida mejor. Y un día dice la Biblia que la trompeta va a sonar y los que estén muertos se levantan primero y los que estemos vivos seremos también arrebatados con ellos. Pero todos nos vamos a morir. Lo que pasa es que la gente piensa que no van a morir. Usted puede tomar el omega 3 y comprarse todas las vitaminas. Usted se puede tomar el Red Bull y usted puede tomarse té verde de los chinos. Usted puede hacer lo que le da la gana, usted se va a morir, hermano. Todos nos vamos a morir, ¿sí o no? Pero lo bueno es que Dios cumple su palabra. A José le llegó su tiempo. Oiga, hermano, José sabe lo que hizo, llamó a sus hijos y los bendijo. Aproximadamente 1900 años de Cristo. A José le toca morir. Y cuando le llega el momento final, José se despide de esta vida con un gran pan. Ojalá que usted muera con dignidad. Ojalá que el día que usted muera la gente no tenga que mentir de usted. Que el que venga al entierro no
tengan que decir, oh, qué bueno era el que nunca faltaba y era el menos que asistía. O sea, ojalá que no tengan que mentir acerca de usted, sino que usted muera con dignidad. Allí estaba José con dignidad, y cuando le llega el momento, le dice a los hijos, yo quiero que ustedes se acuerden que Dios me prometió a mí, a través de mi papá, y le prometió a mi abuelo, y le prometió a mi bisabuelo, que Él nos iba a dar una tierra donde fluye leche y miel. Y yo quiero que ustedes se recuerden que el día que Dios los saque de donde Dios les prometió, que recojan mi saco de huesos y no lo dejen sepultado en medio de esta tierra de Egipto. Lo único que yo quiero es que me prometan que si Dios los saca de aquí, como Dios dijo, a la tierra que fluye leche y miel, que carguen con ustedes o con los que estén el saco de huesos que va a quedar de mi memoria. José murió en el 1816 antes de Cristo. Después de eso vino cautiverio y abuso contra el pueblo hebreo por más de 400 años. Pero en medio de aquello el pueblo mantuvo la promesa que le hicieron a José. Era el único tesoro nacional que tenía. En ese tiempo no existía el arca del pacto. No estaba la vara de Aarón. Lo único que se guardó entre el pueblo eran los huesos de un hombre llamado José. Y todo el que pasaba miraba los huesos, y me imagino los nietos, bisnietos y los niños pequeños preguntando, mamá, ¿y qué es eso que está en esa cajita? Y decían, esos son los huesos de José, que pidió que por favor los retuviera hasta el día que Dios cumpliera su palabra. Hermano, cuando llega el momento de la liberación, dice la Biblia en Éxodo capítulo 13, verso 19, y ya en 2 minutos me callo la boca. Dice la Biblia que Moisés mandó a buscar los huesos de José. La gente ya estaba lista para salir. Después de 10 plagas y el azote de Dios. Después que el pueblo estaba ya vestido y comido para marchar, alguien se le acercó y le dijo, Moisés, no te olvides de los huesos de José. Mientras todo el mundo como loco corriendo para salir, apresurado y buscando de los vecinos el oro que le estaban regalando y los tesoros del pueblo, por allí iba Moisés buscando los huesos de José, y cuando los encontró con mucha alegría, me imagino que le decía a los huesos, aunque ustedes no me escuchan, lo que Dios prometió se ha cumplido en esta noche y en la liberación del pueblo que estuvo en cautiverio. ¿Qué experiencia tuvo José? ¿Qué revelación tenía acerca del futuro? ¿Qué convicción él le escondía en su corazón para pedir que cargaran con sus huesos? Algo que yo quiero decirle, queridos hermanos, es que los huesos de José salieron en aquella noche. Los huesos de José caminaron en el desierto. Los huesos de José cruzaron el Mar Rojo. Los huesos de José llegaron a Siquem y allí fueron enterrados. Pero los huesos de José pudieron testificar que todo lo que Dios promete, tarde o temprano, se tiene que cumplir. Amigo, lo que Dios te ha prometido a ti se va a cumplir. Tu visión se va a cumplir con tus manos. Tu visión se va a cumplir con tu cuerpo. Tu visión se va a cumplir con tus ojos. Tu visión se va a cumplir con tu existencia. Porque lo que Dios promete tiene que pasar. Cierra con esto. Nunca se imaginó José que aquellos huesos iban a testificar la grandeza del Señor. El 16 de agosto del 2010, Hugo Chávez, presidente de Venezuela, le dio por exhumar los huesos de Simón Bolívar para ver que los huesos de Simón Bolívar le podían decir. Qué pena que los huesos de Simón Bolívar no le pudieron hablar. Pero si hubiera excavado y exhumado los huesos de José, yo sé que los huesos de José le hubieran dicho: el Dios de mi abuelo, el Dios de mi padre, el Dios de mi vida, el Dios de mi hijo, es el Dios que a través de las edades se sigue manifestando como un Dios de poder. Mira,
que necesitamos